Un suelo perfecto, mojadito, para ir con los pies con refrigeración líquida. Los pies van, pues, mucho más a gusto, ¿no? Porque la abrasión es menor. Tenemos refrigeración líquida en las plantas, tecnología natural, vamos, de primera. Vamos a aprovechar la tecnología, a ver si es útil. Como digo, en el canal pues planteo este tipo de cuestiones también. Cuando una tecnología vale la pena y cuando es pseudotecnología, por decir algo. Aquí estamos con los de élite primero. Como vamos por ahí atrás. Aprovecharemos para intentar que salga todo el mundo, ¿no? Que había un caminito de tierra. Pues bueno, vamos a aprovechar y vamos a ver cómo está el terreno. Hoy mojadito, blandito, esperemos. Miraremos el suelo. Bueno, es horrible, ¿eh? Pero claro, como aquel. Son piedrecitas de estas que, bueno, si uno no está muy adaptado, molestan un poco, sí. Bueno, me habían dicho que 400 metros. A ver si no se multiplica la distancia. 400 metros de piedrecitas. Bailando samba para esquivarlas. Técnica de chiquito de la calzada, depurada. No puedo. Bueno, ya se ve el final del camino. Ya hemos pasado por el spa. Hoy no hemos pasado por el spa. Queda más spa. Hay gente que paga 30 euros por pasar por piedras y aquí es gratis. Bueno. ...400 metros largos, ¿eh? Me habían dicho. O se hacen largos, esa es otra. Bueno, asfaltito. Ahora parece esto una alfombra. Claro, la vida es relativa. A lo que uno se acostumbra, luego a partir de ese umbral te van cambiando la percepción de las cosas buenas o malas, ¿no? Depende del umbral medio al que estamos acostumbrados. En este caso ahora parece que vaya por una colchoneta corriendo. Bueno, aún queda una visita por el pueblo. Tan peculiares poblaciones de aquí, de la zona de la Ribera del Xúquer, en este caso Albalá de la Ribera. Una declaración muy agradable. Gracias a todos. Por allá adelante podemos vislumbrar un hermano de zapatilla. Vamos a ver cómo le va. Calzado minimalista de primera. De momento no voy a decir la marca. Él nos dirá qué marca es. Una Senis. Muy bien. ¿Cómo va? Bien, me queda otra vuelta. Uy, a mí también. Mira, yo creo que la daré porque... Sí, hombre. Porque bueno, así aprovecho para entrenar también, ¿no? Claro, he venido para entrenar un poco, para ir cogiendo un poco de ritmo, que si no... Sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya con las sandalias? No llego un año. ¡Ostras! El primer año es el mejor. 15, Frey. Vale, gracias. Bueno, aquí tenemos ya la primera vuelta. Seguimos de 15, perdó a la tercera chica que ha pasado ahora. Vale. Pues llevo todo el verano haciendo zona 2 prácticamente, porque no he apretado. Y ahora ya, pues... Tú en Torrente estabas, claro. Sí, en Torrente. Pero ahí no estabas minimalista todavía, ¿o sí? Sí, sí, Ah, vale. con sandalias. Pero entonces, vale, ahí estabas empezando. Empezando, sí, a ver, estoy empezando con cualquier... Claro. ¿Has notado alguna molestia, ampollas? Voy a salir descalzo y me salió uno.
Pues qué suerte tienes. Solo uno. No, pero poco, ¿eh? Claro, así es. Y además no te deja de correr. Da mucho calor, tío. ¿Al día siguiente correr o no? ¿Tuviste que recuperarte 2 meses? Me salió la ampolla y se me fue al día siguiente. Ya A está. veces sabes que te empieza a salir, tampoco fue... Hay veces que salen ampollas grandes, o sea, y lo que duele es la presión de la sangre, que luego... Que yo se escucho. Bueno, Luego te lleváis muchos años. Yo es que digo, pues sí que te ha costado, después de tantos años. lleváis muchos años y tenéis experiencia. Bueno, la experiencia al final cada uno es un poco distinta, ¿eh? Tienes que descubrir tú las cosas, porque yo conozco gente que no le ha servido ni una ampolla nunca, se ha metido lleno y claro, siempre se le dice que la transición tiene que ser 1 año mínimo, no sé qué, pero es que hay que no, hay que con 6 meses, pero eso sí, lo importante es ver cómo evoluciona tu cuerpo, qué te pasa si tienes muchas ampollas, porque depende de la fina que tengas. Yo entreno mucho también hago bici, hago gimnasio. Pero hoy estoy cargado porque Estás equilibrado también. llevo mucha carga, entreno, Ya. pero también ha sido aposta un poco meter volumen para ¿Maratón? luego cuando descanses un poco, no, media maratón. Media. Media, Da igual, media ya. maratón sí que quiero apretar. La de Valencia me La de Valencia. me hace ilusión hacerla lo más que, a ver, Comprométete. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta dónde puedo? ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Va, ¿hasta dónde puedes? No. Mójate. A ver, ¿dónde vas a ir? ¿A qué marca? Yo creo que 4:30 a lo mejor, De media. sí. ¿Qué quiero hacer? 4:30 vas ahora. 4:40. 4:40. Vale. Pero bueno, No me quieres 15. O sea, no, esos 15, ahora apretaré un poco. Los últimos 3 a 4:30. hombre, sí, para ir probando el ritmo, sí. Sí, para ir probando, ¿sabes? Y asimilando. Bueno, pues esto como todo. Ya cuanto más adaptado esté uno, mejor va. Con todo, con las zapatillas también. El problema de las zapatillas es que cambiamos de modelo Ya. y ahí es donde vienen los desequilibrios, ¿no? Si siempre estuviéramos con el mismo tipo de zapatilla, estaríamos más adaptados a esa posición, el cuerpo. Sería como ir descalzo al final, ¿no? Yo las zapatillas no. Ya no me pongo. No disfruto. No paso mejor así. Bueno, el camino es largo, ¿eh? Ya. Yo hay veces que me he enfadado con las sandalias. ¿Sí? Sí, porque a lo mejor no llegaba a ajustarlas bien y se me... Aquí Ay, resbala. Mira lo que llevo yo. Un cordón. Para que no se me baje el talón. Yo no lo veo, pero después lo veré. O sea, por aquí descalzo flipa, no, tío. No, solo si está mojadito. Sí, estamos... Por allá por las piedras no mola. Bueno, sí que el que está adaptado sí, pero las piedrecitas no pasa nada, se pasa más lento y ya está. Pero que bueno, Tío, me da mucho veros así y tener la motivación de poder llegar a hacerlo, ¿sabes? pues todo el mundo tiene la herramienta. Ya, Las ya, ya. herramientas las tiene. Pero no tiene la paciencia, ¿no? Ni el ego, que no te deja... Pero eso es lo que hay que trabajar. Claro, Es que la gente se piensa que es una cuestión física, es una cuestión mental. Lo que hay que trabajar es el ego, hay que trabajar las miradas, el que dirán. ya sabes que estaba en la bici, competía a fuego, tal, y esto me ha tocado bajar un punto. De estar Claro. acostumbrado ahí. De estar ahí Los 20 en primeros. la élite, sí. Renunciar a la élite Exacto. o a la satisfacción del orgullo, ¿no? Por una personal, más. Esto es más personal que... Pues mira, mejor continuar que no continuar. Sí, yo... Por ejemplo. Yo soy muy constante. Estoy estudiando una oposición, así que no te digo nada. Si no eres constante, no hay nada que hacer. Oposición de si se puede saber, ¿eh? De policía. Ah, policía, bien, bien. Sí, estaba en el ejército. Ah, sí. Y me he puesto con la policía a saco. Bueno, la marca de... La parte deportiva ya la tendrás ya. Sí, Tampoco exigen mucho, ¿no? El 1000 que exigen. depende de los cuerpos. Ah, sí. Sí, 330, aunque sea 330, bueno. 50 mínimo. Depende del peso y todo eso. Sí, bueno, hay cuerpos que la cambian por edad. Ah, Yo ya. ahora mismo me están viendo 350. Ah, cuerpos de policía, no cuerpos de peso. Exacto, cuerpos de... A ver, hay que trabajar de algo, ¿sabes? Básicamente. Mira, la diferencia entre un trabajo
Y no trabajo es ganar dinero, ¿no? Ya, tanto. Entonces, Y el tiempo. se le llama trabajo si estás ganando dinero, si no estás ganando dinero se le llama hobby. Mucho el tiempo. Tener tiempo para hacer mis cosas. Ah. Ganas mucho dinero y no tienes tiempo, ¿para qué? ¿Sabes? Yo valoro mucho. Hay que buscar tus prioridades, porque el tiempo todos tenemos 24 horas, por lo que tenemos son prioridades distintas. Entonces hay que ir cambiando esas prioridades a mejorarlas, ¿no? Siempre habrán escalones hacia atrás a veces, pero procurar que a largo plazo, aunque sea o a medio plazo, pues haya mejoras en la posición de las prioridades. La posición de la prioridad la tienes que ir mejorando. Por ejemplo, si tienes hijos ya la has cagado con las prioridades. No. ¿Tú tienes hijos? No, No, yo tampoco, ¿eh? no es que, hombre, No quiero, de hecho. bueno, eso... Tengo 34 y de momento no quiero. Y de momento Ah, Jordi, estoy bien. Y mi mujer y mi novia tampoco quiere, así. Estamos en la misma onda. bueno, eso surge. Queremos tener otras vivencias. A ver, que Yo tengo mucha gente a mi alrededor que tiene hijos y no me gusta la vida que llevan. cuando hay hijos es lo que pasa, que luego las prioridades son distintas. Exacto. No que sean al hijo, sino, Sí, por ejemplo, un trabajo, que es como llamabas, si el trabajo no te gusta, vas a seguir en el trabajo que no te gusta. Exacto. Hombre, no voy a decir que ahora no es bueno tener hijos, ¿eh? No vamos a Pero es así. todo lo contrario. Nosotros hemos nacido Sí, gracias a Eh. que quería tener hijos. y, hombre, es un poco egoísta no tenerlos, ¿no? A lo mejor es egoísta. No, Porque a nosotros nos han cuidado, nos han criado y ahora nosotros decimos, ah, qué guay, yo no me meto en ese berenjenal. Es un poco caraduras que somos de momento, que luego si uno es muy mayor, yo sé que tengo pensado, hombre, si en un momento dado dices, pues ya se te ha pasado el arroz, pues no hay hijos que puedes adoptar, claro. sí, yo también, eso sí que lo tengo pensado. Y mira, que demasiados críos hay por ahí sueltos que, Eso lo tengo pensado también. Mi novia y yo decimos lo mismo. claro, Si dices, mira, si puedes ayudar a alguien, si luego te apetece... ahí está, exacto, siempre se está a tiempo. Otra cosa es que, sí, que cumpla los requisitos, Que ¿no? biológicamente sabes que hay una edad, o sea, al final. Porque Sí. no es lo mismo tener 30 años que tener 50. Mejor. A nivel de tener lo biológico, ¿eh? Sí. No de adoptar. Bueno, hoy en día como todo va evolucionando, la medicina y la alimentación parece que también vaya mejorando a nivel global. Ya estamos siendo un poco más conscientes. Puede que esa edad que dices, biológica de tener hijos y demás, puede que vaya también... Quiero decir, que tenemos margen, hombre. ¿Cuántos tienes tú? Yo voy a 49. Pues estoy hablando con Jesús. Ah, sí. Es que recogí la camiseta Ah, de 5 dedos sí. y por el cabrón del ángel siempre va hablando. Y va hablando. Hijo puta. Y es verdad, Torrente. Y va... Bueno, pero... Digo, va sobrado. No, que cuando corre uno se oxigena más. Bueno, en mi caso yo es como que riego más, entonces hablo, pero voy apurado y más hablando y corriendo. Hombre, ahora porque el ritmo pues para mí es un entrenamiento, ¿vale? No, a ver, yo voy cómodo, pero 4:30 yo creo que muscularmente más que nada, ¿sabes? Lo que te dije en Torrente, que de cardio voy bien, pero Sí. muscularmente noto aún que me estoy adaptando, ¿sabes? Eso es para siempre, Ya, me imagino. porque al final siempre queremos un poquito más, un poquito más. Conforme subes el ritmo, otra vez. Claro, si ya ves que vas bien, pues aprovechas y aprietas, disfrutas así también, ¿no? Porque hay muchas formas de disfrutar. Y claro, si no hay un pequeño avance, hay como que te aburres. Entonces siempre intentamos apretar, siempre la ilusión está ahí. La zanahoria está ahí. No la cogemos nunca y eso es lo que nos empuja. Porque cuánta gente hay, yo quiero bajar de 3 horas o yo quiero bajar de 35 en 10K. No lo consiguen en la vida, pero ahí han estado toda la vida cuidándose para intentarlo. Luego no lo han conseguido, pues a lo mejor es una cuestión de ego que hablábamos antes. Tampoco pasa nada. Hay cosas más importantes y lo importante es la salud. Y que hayas podido intentarlo muchos años. Cada uno tiene un motor. Eso nació con él, así que no lo vas a cambiar. Exacto. Sí, tenemos nuestros límites, ¿no? Cada uno tiene... Cada uno tiene su... Hombre, si no seríamos todos campeones del mundo.
Bueno, pues voy a apagar la cámara que se enfríe y así bebo yo agua también. Volvemos al caminito a bailar samba. La técnica de chiquito de la calzada, de nuevo, eran 2 vueltas. Pues ahora, en la segunda vuelta, hemos descansado la cámara un poco. Y bueno, de momento ese es el tramo más difícil para descalcistas. Aunque más que difícil es, pues, paciencia, ¿no? Se va más lento y ya está. Mi compañero de zapatilla se me ha puesto muy delante. Vamos a ver si lo cogemos. Claro, el camino de tierra pues se nota que frena un poco, pero vamos a ir a ver si lo volvemos a recuperar. Bueno. Pues entramos en una zona pedregosa otra vez, pero esta vez corriendo rápido. Anda, si por aquí me puedo librar yo de las piedras. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Mejor por ahí que por ahí. Pues sí. Lo que tiene de correr descalzo es que siempre vamos buscando el mejor sitio. Yo no sé cómo podéis ir así. Hombre, yo tampoco. Pues porque tenemos pies. Quedará 1 kilómetro. Vamos a apretarlo. Nos aproximamos a la recta final. Llegamos aquí al final. Ahí está. Y ahora lo mejor de la carrera. Ahí vamos, aunque bueno, esto es sin gluten todo. La cantonera y ya. Todo vegetal y sin gluten. Vamos a ver cómo sienta el cuerpo, ¿no? Ahora ya no lo hemos ganado. Al final no te agarras, no te he cogido. Me he puesto ahí a 4:10 o así, los últimos 2. Ah, guay. Hombre, yo me he puesto a correr. Me mira pasar, digo. No, me he quedado clavado, pero clavado tampoco, pero... Me quería ganas de llegar ya. Creo que para tener más algo que más O sea, 1 hora 9 minutos. A 4:37. Pues te digo, el medio maratón yo creo que ahí lo puedo hacer. 4:30. Valencia, la corriente de gente tira, ¿eh? Tira, ¿no? Sí. Preguntar, no parlar. Sí, claro. Pero en el micro este... Com has anat? Descalç. Però en els pedres. Sí, més lento, més lento. Però tu sabies que ni en pedres? Sí, Te ho Manel, han dit, no? sí, claro. No preguntes, no? Sí. No, yo no pregunté. Yo si me pareix el camí, no passa res. Jo, quan vas passar-te, dic, hòstia, el meu company, Ángel, així pot tirar, l'home. És més mental que altra cosa. Después sí que vas més lento, perquè també el nivell d'adaptació que tu tingues al terreno. Però ja que va per muntanya descalç, que sempre va tots els dies. El Ángel, el Samiteo que va hacer el Camino Santiago descalç, crec que ella ha corregut descalç en muntanya. Sí, el Emilio. El Ángel, el Emilio. ¿Sabes? Emilio, no és Emilio, no? Sí, n'hi ha varios. Esteve, n'hi ha un tal Esteve també de Barcelona. Té un que llibre, corre l'home muntanya. este. Té un llibre. Emilio. Sí, té uno, no, té 3 de descalcisme. N'hi té més, però ja són novel·les, una novel·la històrica que va veure fa No, molt. però de descalcisme té uno. Té 3 Sí? de descalcisme. Ja estic passada de moda, jo. Té la aventura de correr descalzo, 13 maratones descalzo en un año y 100 consejos para correr descalzo, que està molt il·lustrat, molt bé. És una guia molt extensa, amb tots els tips, totes les dudes. És l'últim que va treure, però ja fa anys, eh? Bueno, que també ara n'hi ha molta bibliografia per tot. Bueno, Nos vemos. Sí. Me parece que me dijo Jesús ir a la media maratón del Kaki. sí, yo en el grupo, ¿tú no estás en el 5 dedos? No me he metido. Pues ya te meterás, ya cuando quieras, tú mismo. Si le dices a No, Jesús, a mí que Jesús creo que es el que Yo te le tiene dije, que... si me metes ahí por lo menos me entero de las carreras, porque a veces
Si no entras por Mira, internet, si te metes tú animarás a la personal porque estamos... tantos que... Falta gente como tú que corra. Claro, hay que correr. Bueno, Pues eso, hala, me alegro de verte. nos vemos igualmente. El 5 dedos, ahí lo tenéis. Desde aquí, desde el canal de Barefoot Angel. Hasta luego.